Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más en contexto en el mejor medio de comunicación, radio, televisión, Equilibrio. Les cuento que el día de hoy me encuentro junto a mi tocaya, a Paola Albuja Estrella, quien está de candidata para la asamblea por la lista 16 aquí en Pichincha, por los cantones de Pichincha. Bienvenida Paola, qué gusto, qué chévere que estés en nuestro programa y pues gustosos de poder compartir con tu presencia. Gracias Paola, un saludo fraterno a Radio Televisión Equilibrio y gracias por decir por los cantones de Pichincha, porque realmente el nombre es Restos de Pichincha y me parece tan feo decir Restos de Pichincha cuando los cantones de Pichincha son los productivos y son los que alimentan y acogen a muchísima gente de la provincia de Pichincha. Sí, tienes toda la razón. Entonces, el día de hoy, pues estaremos haciéndote unas ciertas preguntas para entrar un poco más en contexto de cuál es tu plan de trabajo. Y bueno, también quisiéramos saber, tal vez, qué medidas ustedes tomarían para luchar en contra de la corrupción en la asamblea y sobre todo para mantener una gestión que sea pública pero transparente, que exista la transparencia en la gestión pública. Bueno, la transparencia en la gestión pública es súper importante porque muchas veces el futuro del Ecuador se trata en la Asamblea y en sus leyes, en sus proyectos de ley y en la fiscalización que realiza la Asamblea. La Asamblea es, lastimosamente en estos momentos tiene una aceptación muy baja y viene siendo el resultado de una asamblea que ha trabajado muchas veces por los intereses políticos y por partidos políticos y por intereses personales y económicos de ciertos grupos, pero más no por en sí, por los ciudadanos ecuatorianos. Es por eso que la asamblea ahorita tiene una aceptación, si no estoy mal, del 12%, si es que no es menos, ¿no? Eso hay que recuperar. Hay asambleístas que ya se han reelegido, si bien es 2 años, dos elecciones seguidas las que nos permite la Constitución, pero yo creo que cuando te aferras al poder en una asamblea, pues también te aferras a las mañas y al no trabajar por el país, sino por conservar un puesto o un curul. Entonces debe haber transparencia, debe existir la fiscalización también del ciudadano. El ciudadano tiene que estar ahí presente y actuar de forma contundente cuando se tratan especialmente los famosos proyectos de ley que pueden favorecer a ciertos sectores y también cuando hay los casos polémicos de los juicios políticos a las autoridades, ¿no? Eso es súper importante. Sí, tienes toda la razón. Realmente sí hay personas que se aferran y no dan espacios a nuevas propuestas. ¿Cuál sería la propuesta que ustedes tienen en su campaña y en caso de que llegaras a la asamblea, cómo lograrías obtener esto? Bueno, sí, referente a lo que tú decías, no dan espacio. Actualmente los candidatos que están encabezando las encuestas son ya o fueron asambleístas o recién o están con permiso, ¿no? Y realmente ninguno de los dos presentaron proyectos cuando estuvieron. Y peor para los cantones, o sea, los dos que encabezan las listas, pues nunca presentaron proyectos y si presentaron proyectos nunca se dio paso, pues no hicieron mayor cambio y ahora pues ellos van a regresar a la asamblea. Es necesario dar espacios a nuevas personas y a jóvenes, pero también a las personas que se sienten identificadas en tratar de cambiar al país. Bueno, como Paola Albuja, como movimiento y como candidatura, porque nosotros somos 8 candidatos en la lista, nos hemos planteado retos súper importantes, especialmente en el tema de educación. Yo vengo de una familia de educadores, así que tengo la educación en el corazón y básicamente lo que queremos es promocionar
o fomentar que exista más cupos a las universidades, a los estudios de tercer nivel. La deserción de los estudios de tercer nivel en los cantones es súper alta, especialmente en los cantones que son más alejados de la ciudad de Quito y que no tienen un acceso a una universidad pública. El viaje es muy largo, el costo es muy largo, o venir a vivir acá a Quito también, la inseguridad, el madrugar a las 4 de la mañana, la economía, y viajar desde los cantones, especialmente del norte, a Quito, te puede generar incluso que te asalten, que te roben, los chicos no vienen tranquilos, y es importante fomentar que se abra una extensión o una universidad pública en el norte de Pichincha. Si bien la asamblea es la que aprueba las universidades, es indispensable que exija. Muchas personas me dicen, pero más recursos a las universidades, y ya les recortaron los recursos y más recursos. El Ecuador pierde casi 7.000 millones de dólares anuales por corrupción. O sea, plata hay. Lo que no hay es la capacidad de evitar que ese dinero no sea utilizado bien. Ese es uno de los proyectos de ley que sí quiero fomentar, pero también se debe trabajar para que se trabaje, perdón la redundancia, con institutos mancomunadamente para que exista carreras que sean productivas para el sector, para que los chicos no salgan de su ambiente, de su mundo, no migren y trabajen en lo que el cantón produce y que puede fomentar una mejor economía del cantón. Eso es súper importante. Me parece realmente muy importante que estén fomentando y que estén apoyando en el tema de la educación a los jóvenes, porque los jóvenes somos el presente. Entonces, ¿cómo podemos querer que sean un futuro cuando ni siquiera en el presente se nos apoye? Entonces, eso me parece realmente muy positivo, que estén fomentando la facilidad también para que ellos puedan acceder a la educación, porque el conocimiento nos hará libres. Y en cuanto, ¿cuál sería tu visión en un futuro del Ecuador? Bueno, el Ecuador ahorita tiene muchas falencias y hemos tenido muchas falencias. Una de ellas es haber dejado a un lado nuestra tierra, la producción agroindustrial, y centrarnos en las ciudades, en el producir en las ciudades, en trabajar para vivir. Es importante que tomemos conciencia que nuestra tierra es fértil, nuestra tierra es una bendición, y que podemos sembrar aquí en el Ecuador no solo un producto o productos que sean específicos de cierto clima, porque tenemos tantos climas y tantos terruños que es súper importante que la agroindustria sea avanzada, que esté de la mano de la tecnología, de la inteligencia artificial, que ahora te puede detectar qué es lo que el terreno te puede producir y cómo producir, y después cómo comercializar. Entonces, lo que se sueña con un país principalmente es un país donde se reduzca la corrupción, porque vuelvo y repito, si es que ya no hay tanta corrupción, va a haber plata para poder fomentar todos los proyectos, toda la productividad del país, ¿no? Un país donde haya energías renovables, que es súper importante, las energías de biomasa, que exista mayor acceso a la educación. Es indispensable que exista una prevención a la salud mental desde la niñez para adelante, porque si bien ahorita la salud mental es ya parte de la salud pública, a nosotros no nos enseñan cómo enfrentar situaciones que nos pueden llevar a desestabilizar nuestra salud mental. Te doy un ejemplo, ¿no? O sea, en arte nos enseñan cómo pintar, en educación física cómo ejercitar nuestro cuerpo, que está perfecto, pero en el tema de salud mental debería haber una real ley de salud mental que sea preventiva, y que los niños sepan cómo identificar, o se les dé las herramientas y las armas para identificar un bullying, cómo reaccionar ante un bullying, cómo mantener la comunicación con tus padres para poder defenderte del bullying o de un acoso sexual o de violencia doméstica. Muchas veces en la familia te dicen que tienes que callar si
si pasa algo en la casa, o respetar a tu tío o a tu papá. Obviamente al papá tienes que respetar, pero de una forma ciega, ¿no? Y muchas veces las violaciones vienen desde las personas más cercanas de los niños, y los niños no saben cómo actuar y cómo identificar ese problema. Entonces es muy importante que una salud mental sea preventiva y que sea correctiva también. Sí, y qué importante lo que acabas de mencionar, porque es verdad, sin la salud, o sea, si no tenemos una salud mental, no podemos realmente progresar en absolutamente nada, ni siquiera en la educación, porque podemos tener la educación, pero si no estamos mentalmente sanos, mentalmente protegidos, y qué importante realmente, porque en las escuelas y en los colegios, sí, es cierto, como tú ya mencionaste, educación física y tal, pero no se ha involucrado un poco más, como por ejemplo otro tipo de actividades, como tú lo mencionas, la pintura, o no sé, tal vez podrían incluso tomar y hacer yoga o algo alternativo para que realmente crezcan en un ambiente sano. Y como tú sabes, en el tiempo de antes, o sea, no en la época millennium que nos encontramos ahora, el bullying era algo que ni siquiera sabían la palabra bullying. Ahora realmente está, como se dice coloquialmente, de moda, porque se ha visto ya los casos y obviamente están como que ya interesándose, no solamente las autoridades, no solamente el candidato, sino ya a nivel de la sociedad se está involucrando un poco más, y gracias a las redes sociales se ha podido investigar de qué es el bullying, de qué es el acoso, porque como tú bien lo mencionaste, muchas personas se quedan calladas ante esta situación, y eso me parece que es el punto clave. Como tú mencionas, que se debería trabajar en eso. En la salud mental casi no lo topan. O sea, yo no escucho mucho hay muchas propuestas, si bien es cierto, y que vamos a trabajar, y que vamos a hacer esto, y que vamos a modificar, vamos a poner propuestas de ley. Sí, pero no topan la salud mental. Yo creo que eso es algo importante, y eso va de la mano de todo. O sea, va de la mano de todo, preocuparse por la salud mental de los niños, de los jóvenes, de todas las personas realmente. Y de hecho, en investigaciones que se ha hecho, y si no me equivoco, creo que la tasa de suicidio ahora más está entre los 13 a los 19 o 25 años. Y se ha aumentado. Entonces sí deberían como que involucrar más en eso, haber capacitaciones, haber inducciones, apoyar más, haber una comunidad más unida en ese sentido para que se pueda apoyar. Y me parece muy, muy positivo lo que tú mencionaste con respecto a esto. Y pues en otra pregunta también, ¿cómo podrían ustedes involucrar a las comunidades en un proceso de decisiones? Bueno, la comunidad, tenemos el mal llamado Consejo de Participación Ciudadana, que a mi consideración no tiene de participación ciudadana casi nada. Tú mira cómo hemos podido vivir meses no meses, años de que entra, que sale, que el suplente sube, que luego le quitan, que, por ejemplo, este tema de que hayamos tenido que vivir unos meses de que solo en menos de 2 meses han subido y han salido consejeros, siquiera si no me equivoco, unas 7 veces, ¿no? Y en eso se pasa la asamblea. En eso se pasa la asamblea, en eso pierde el tiempo la asamblea. El Consejo de Participación Ciudadana, si bien es un ente que también debería investigar la corrupción en las alcaldías, porque ellos sí pueden investigar y hacer vedurías en las alcaldías y prefecturas y a los funcionarios públicos, pero no hemos visto ningún resultado, no hemos visto que lo hayan hecho de una manera contundente. Debe haber una verdadera participación ciudadana, y eso viene desde el repetir, ¿no? Desde los ciudadanos se debe transparentar las gestiones de los funcionarios públicos, transparentar las compras en el CERCOP, porque no son transparentes. Ahí, por ejemplo, debería trabajar la inteligencia artificial en el CERCOP. Simplemente, aleatoriamente, escoger la mejor opción, que no sucede, porque en el CERCOP tienen mañas para las compras públicas que uno se queda loco, y yo lo he vivido, y es por eso que tal vez he buscado un espacio en la asamblea y un espacio en la política, porque he vivido muchas cosas que todos los ecuatorianos como ciudadanos hemos vivido, ¿no? Una justicia
un órgano judicial totalmente fallido, que los que menos, los que más necesitan son los que menos tienen justicia, una fiscalía que muchas veces es corrupta, jueces, es terrible. Entonces, desde ahí, mira, esa es la participación que uno como ciudadano debería empoderarse, y los jóvenes ahora también deberían empoderarse en la política y no dejar pasar el tiempo, porque esa es la única forma que uno tiene de participar en la sociedad, ¿no? Sí, realmente eso es importante. Debería haber un tipo de, no sé, tal vez de enseñarles a los jóvenes desde muy corta edad incluso de qué es la política, porque si es que no saben sobre esto, no se van a involucrar. Entonces no hay capacitaciones realmente sobre eso, y tampoco es que se hable mucho en ninguna institución escolar o en colegios, no se habla mucho de eso, sino cuando tú ya eliges una carrera universitaria tal vez de política o algo así, como para que se enfoquen en eso, pero realmente no es que se enfoca en ese sentido. Claro. Y en cuanto a todo tu trabajo que has venido realizando, no sé si tal vez quisieras compartirnos tu experiencia en este tiempo que has estado trabajando en los cantones, cómo has visto la gente, cómo has visto la acogida, qué tan duro ha sido tal vez para ti, o cuáles son los retos que tú has vivido dentro de esta campaña. Bueno, esta campaña yo la he querido hacer con todo el corazón, con todo el amor. Mi prioridad en algo que amo y me apasiona es la obra social. No la vengo haciendo de un año atrás, la vengo haciendo desde muy jovencita. Eso es algo que me apasiona, y eso es lo que me ha permitido tal vez entrar en muchos sitios que no hay mayor resistencia de entrar. Eso es bueno, porque obviamente han conocido mi obra social. El trabajo básicamente que yo he hecho ha sido el puerta a puerta, el caminar, el poder compartir con la gente, que eso es otra cosa que me fascina. Ha sido una campaña totalmente austera. Yo creo que cuando las cosas se dan de buena forma y uno hace correctamente las cosas, pues tiene un feliz término, sea cual sea el resultado. Gane o no gane, yo sé que tendré un feliz término en todo este proceso. Por eso también a principios de enero yo tomé la decisión de escribir y hacer una solicitud al movimiento amigo, en el cual yo estoy representando como candidata, para que no se haga la solicitud al CNE de la utilización de fondos de propaganda electoral. Sí, el candidato... Muchas personas piensan que el candidato recibe la plata, o es el ente que maneja ese dinero, o que puede disponer de esa cantidad, que no es así, ¿no? Y muy aparte, el candidato ni siquiera firma los contratos con las empresas para publicitar. Es el representante económico elegido de la circunscripción o del movimiento político, que son ellos los responsables. Lo que yo hice es, como te digo, no tengo la autonomía de renunciar ni de no solicitar los fondos para la propaganda partidaria, pero sí hice la solicitud al representante económico para que no se disponga de esos recursos, y el CNE no saque ninguna autorización, y sin autorización no hay una contratación pública. Es decir, los fondos quedan ahí. Es por eso que en mi circunscripción, que es la C4 de Cantones, no hay ninguna propaganda de Paola Albuja, ni en medios, ni en vallas autorizadas por el CNE, y espero que el movimiento haya respetado esa decisión, porque puede ser mi decisión, pero ellos pudieron haberlo hecho en otro lado, y yo ni por enterada, ¿no? Entonces es una de las cosas que sí he decidido, y creo que es lo más justo, hablando o embanderándome de la utilización de los recursos y los fondos públicos correctamente y en mejores formas. Mira qué interesante realmente la información que acabas de aportar, porque muchos ciudadanos no sabían, y me incluyo porque yo también no sabía sobre lo que tú acabas de manifestar. Y realmente es importante que tú hayas impartido sobre esta decisión, porque si bien es cierto, sí, la mayoría sí pensamos que tal vez utilizan los recursos, pero bueno,
Eso es algo que también yo quisiera que tal vez aclares a la ciudadanía, o que para que la ciudadanía también se sienta un poco más empatizada, informada. ¿Tú qué garantía le das a la ciudadanía en caso de que llegaran a la asamblea de que van a actuar de manera ética, responsable y sobre todo transparente? Sí, bueno, la garantía de haber trabajado sin fondos públicos, haber hecho obra social sin fondos públicos, sin la utilización de un cargo público, y te voy a ser infidente, ¿no? Muchas veces uno hace las cosas no esperando una recompensa, pero sí por lo menos que sea valorado el hecho de que uno trabaja sin ser dependiente de una entidad pública. Que viene lo mismo en algunos candidatos que están en muchas de las circunscripciones, que salen de puestos públicos, habiendo trabajado con el dinero del Estado y habiendo hecho una propaganda indirecta y una pre-campaña con fondos del Estado. Entonces, bueno, yo en lo personal ya tengo otro concepto de vida. Sí trato de actuar en positivo, de ser una persona que no solo tenga como meta crecer financieramente, sino mentalmente y de otra forma que realmente va a contribuir a mi vida, esté o no esté en un puesto público, ¿no? Esa es la garantía. Lo que considero es que no solo se puede esperar cambios si elegimos a las mismas personas que nos han representado eficazmente en la asamblea, ¿no? Es obvio que si no te han hecho proyectos de ley, muy seguramente no lo harán si es que no tienen el apoyo de la mayoría de la asamblea. Sí, Paula, realmente tienes mucha razón en lo que nos comentas, y pues imagínate, ya nos encontramos en puertas electorales a días, ya no falta mucho para decidir sobre el futuro de nuestro país. Vamos a decidir sobre que por fin puedan tomar cartas sobre la corrupción y sobre muchos temas, realmente sobre la delincuencia, que tú sabes que eso nos aqueja día a día. Tenemos miedo incluso ya de salir, y eso también, como en un tema anterior en mi programa ya lo comenté, sobre la salud mental, de cómo afecta este tema de que llevamos de la delincuencia, porque nos afecta psicológicamente, en todos los sentidos. Entonces realmente sí, ya las personas deben pensar muy bien, porque ya estamos a días de las elecciones. Y pues realmente agradecerte, Pau, por estar aquí junto a nosotros. Qué chévere que estés en este espacio, y quisiera que tal vez, si tú deseas dar un mensaje final para toda la ciudadanía, para toda nuestra audiencia que están en este medio de comunicación, Radio Televisión Equilibrio, y pues también para los jóvenes, que es importante que ellos también escuchen tu mensaje, para todos, realmente toda la audiencia que nos está viendo desde el otro lado. Paola Elbuja, ¿cuál es tu mensaje que tú darías? Bueno, mi mensaje es que pensemos en el país, pensemos en nuestro prójimo que está al lado. No busquemos el mal de los demás si queremos nuestro bien, porque todo es energía y todo nos lleva a un mismo camino. Si arrimamos el hombro todos, pues vamos a poder seguir adelante. Crear conciencia que la corrupción no es ahora, como lo piensan muchas personas, el modo fácil de tener dinero. El modo fácil de tener dinero es educándose, emprendiendo. Este país es un país de emprendedores, pero lastimosamente fracasan por no tener apoyos económicos, porque los bancos tienen unas altísimas tasas de interés, y debemos, una de los proyectos es impulsar que entren bancos del extranjero para que vengan las tasas mucho más bajas, que se ha tardado realmente, ¿no? Al 3% anual, para que los emprendedores puedan trabajar. Los jóvenes son el futuro del país, pero si los jóvenes no toman la posta, no se informan de cómo está la situación del país, no trabajan en política, porque la política la puedes hacer con tu vecino, con tu hermana, con tu familia. Cuando tú conversas de la situación del país, estás haciendo política. Cuando generas una conversación de cambio, estás haciendo política. Pero los chicos tienen la potestad de cambiar el país a futuro, a presente, y la situación de cada uno de
de ellos para bien, de su familia, y eso obviamente retornará a sus entornos y a sus ciudades, a sus pueblos, a sus comunidades. El respeto mutuo, el amor a nuestra naturaleza, al medio ambiente, cuidar los páramos, las fuentes de agua, crear innovaciones para protegerlas es súper importante, y eso está en nuestras manos, y sobre todo en los jóvenes que son el futuro del país. Todo el mundo les pone el peso duro, el costal del son el futuro del país, pero en realidad son el futuro del país. Pero también tenemos que vivir un presente donde haya equidad. No nos olvidemos que hay gente ya de la tercera edad que muchas veces ya no tienen trabajo cuando han dado toda su vida, sí. Han trabajado para pagar impuestos, y esos impuestos se han generado en obras. Debemos tener un espacio muy fuerte para las personas de la tercera edad que aún puedan contribuir con el trabajo, con la producción del país, y no olvidarnos de ellos, ¿no? Sí, porque la experiencia más la juventud, yo creo que es un buen equipo, porque no hay que dejar de lado las personas que ya han venido con experiencia, no hay que dejar de lado nuestros ancestros también, y no, o sea, yo creo que de la mano sería un gran equipo para trabajar en todas las situaciones. Entonces, estamos muy agradecidos realmente de poder contar contigo y por tu predisposición para poder estar en este espacio, en este medio de comunicación, en el programa Contexto, y pues agradecerte por estar aquí el día de hoy. Y eso ha sido todo por el día de hoy. A toda mi audiencia les agradezco mucho y les espero en mi próximo programa en Radio Televisión Equilibrio. No te olvides de compartir el video en todas tus redes sociales. Gracias y que tengan una linda tarde. Gracias, Paola. Gracias. Muchas gracias.